Los detectives holográficos. Las matemáticas poseen no solo la verdad, sino cierta belleza suprema. Una belleza fría y austera, como la de una escultura. Ángel Berrondo y yo, Eduardo Polesman, prestamos servicios en una repartición municipal, la Dirección de Espacios Verdes, DEV. Encargada del mantenimiento de los parques y plazas de la ciudad. En el verano de 2015, por una reasignación de tareas, me tocó a mí, por primera vez, acompañar al mencionado Berrondo para servirle de asistente en una más que extraña misión, consistente en el mantenimiento y puesta a punto de la maquinaria del reloj floral del Parque 9 de Julio. El reloj, considerado una cuasi octava maravilla, había sido declarado años atrás Patrimonio Mundial de la Humanidad. Aunque para mí solo representaba una inesperada comisión de trabajo de la cual debía ahora hacerme cargo. El día que ocurrió el suceso que me interesa contarles no fue diferente a cualquier otro día del mes de enero de ese año, signado por el calor del verano y el buen tiempo. Recuerdo nuestra estancia previa en la oficina de guardia, y al sol golpeando con toda intensidad allá afuera. Tanta como el tic-tac del reloj de pared marcando sin mayor tapujo las 2 p.m. Para una mejor ubicación geográfica, situó el lugar donde comienzo a narrarle los hechos en la administración de la DEV. Una vieja casona de arquitectura colonial plantada en el centro del paseo. La tarde en que daría inicio a mi labor como ayudante de Berrondo, realizamos los aprestamientos de rutina antes de dirigirnos al sector del reloj floral para dar comienzo a la singular tarea. El aprestamiento de rutina consistía en tomar un manojo de llaves, entre las que se encontraban las que nos franquearían el acceso al túnel, amén de recoger los handy con los que nos aseguraríamos un contacto radial permanente con el operador de turno. Contacto llevado a cabo mediante un equipo de radio con micrófono incorporado y fuente de alimentación. Equipo que dicho sea de paso se hallaba en la oficina de guardia, y por norma identificado como base 300. A esa hora en la oficina de guardia, además de nosotros, se hallaba de servicios el radiooperador Jorge Hernández. Era este un empleado de mediana edad, cuyo conformismo parecía hecho a medida con la rutina de la tarea que le tocaba desempeñar. Opaco e intrascendente detrás del aparato de radio oficiaba de simple amanuense del éter. Antes de abandonar la oficina de guardia Ángel Berrondo probó los handy a utilizar durante la misión. En cierto momento balanceó el mentón dando a entender se hallaban con buena carga, y estiró las manos sarmentosas para que al azar cogiera uno. Por una cuestión de cábala tomé el ofrecido de su mano derecha y lo prendí a mi cinturón. Otro tanto hizo Berrondo, por una circunstancia fortuita devenido en mi jefe y guía ahora, con el restante. Luego ejecutó un leve cabeceo, con el cual me indicaba debíamos ya partir. A esa hora de la tarde el sol caía todavía en un ángulo que calcinaba los árboles y todo lo que se moviera debajo de ellos. Ese calor se veía mitigado solo de a ratos por la sombra otorgada por el ralo follaje de algunas tipas. Cruzamos el parque urgidos por la necesidad de sombra, hasta llegar a las barbas del pasadizo, una especie de túnel de 12 metros de longitud, prolongado bajo tierra hasta los escalones del pequeño sótano donde se resguarda la maquinaria del reloj floral. Siguiendo con mi narración he de comentarles acerca de la primera acción que me cupo como ayudante de Berrondo, a instancias del conocedor, que me entregó el manojo de llaves, indicándome cuáles eran las operativas, deseché llave al candado de la reja principal, para proceder luego de idéntica manera con el portón de acceso al túnel. Chirriaron los goznes del mismo, y una bocanada de aire enrarecido nos envolvió desde el interior. Cohibido por una añeja claustrofobia me encuentro ahora, junto al conocedor, a punto de ingresar al túnel, un lugar al que no elegí venir, y a punto de ser soterrado dentro de él. Pero circunstancias ineludibles de trabajo no me permiten esquivar tan desagradable hecho. Ángel Berrondo me había dado, como ya dije, la pueril tarea de abrir la reja principal y luego empujar el pesado portón, tarea realizada sin remilgos y con fingida suficiencia, pues no deseo poner al tanto a mi compañero y jefe de ocasión mi aversión por los lugares cerrados. En tanto que él, creo, solo trata de darme pequeñas responsabilidades debido a mi condición de inexperto colaborador, con el objeto de obligarme a ir ganando confianza en la realización de la tarea. Pero les prevengo, no todo es tan fácil como parece. Dentro del túnel, inmediatamente después de franqueado el portón de acceso, existe montado sobre la pared un tablero. Se trata de la alarma conectada al centro de monitoreo. Por lógica, debe ser desactivada antes de transitar el túnel, de lo contrario una sonora chicharra nos apabullaría con sus ondas acústicas, alertando al centro de monitoreo.
De inmediato se pondrían en contacto con el área de seguridad de la DEV, informando la presencia de intrusos en el pasadizo. Por esa entendible razón, y no otra, Berrondo se me adelanta brincando como un canguro apenas termino de empujar el pesado portón, que a medida que se abre chirria, como ya dije, de manera desagradable ante la evidente falta de lubricación de sus goznes. A partir de allí observo cómo manipula el tablero. Llevando su dedo índice sobre él ha pulsado una serie de 4 dígitos, revelándome así la clave con la cual desactiva la alarma. Recuerda, esta es la clave. Memorízala, dijo al fin el conocedor, como dudando de mi capacidad para retener mentalmente esos dígitos. Es mejor que lo hagas por si acaso alguna vez quizás te toque venir solo a poner en hora el reloj, nunca se sabe. Eso sí, debes introducir la clave de manera instantánea, así funciona. De lo contrario se activará la alarma y en buen fregado te verías ante el director por incompetente. Asentí con la cabeza sin haber entendido del todo las instrucciones del conocedor, quien pareció leerme la mente, pues ahí nomás me dijo, no te preocupes, pronto te darás cuenta que no es ninguna ciencia y con el tiempo lo harás sin problemas, tal y cual te indiqué. Luego de este introito comenzamos a transitar el angosto túnel, un estrecho pasadizo de 1,7 metros de alto por 1 de ancho, a lo que había que sumar unos 12 metros de longitud. Semejante estrechez solo permitía el desplazamiento de una persona a la vez. Ordenados en fila india marchamos por el pasadizo, cortando con los antebrazos las telarañas encontradas a nuestro paso. De esta manera yo, Eduardo Polesman, neófito ayudante en estas lides, me di cuenta el estar transitando por una cueva mohosa, llena de telarañas, donde el olor a encierro se mezclaba con el de una humedad inmemorial. Lo que origina un aroma extraño y desagradable para mi sentido del olfato. Conviene explicar que vislumbro una claridad al final del túnel. Ella proviene del sótano y deduzco se halla originada por una lámpara incandescente, que cuelga del techo alumbrando el espacio físico donde se hallaría instalada la máquina. Esta claridad contrastaba notoriamente con la penumbra del pasadizo por el cual veníamos transitando. Yo proseguía mi marcha detrás del experto, despreocupado al saberme solo un simple y advenedizo asistente. No obstante, de pronto, cierto resquemor proveniente de mi desconocimiento hace que sufra un incipiente ataque de pánico, lo que me provoca vértigo y hace pierda equilibrio al andar, al punto de tomarme de las paredes para poder afirmar la marcha. De repente, la lámpara incandescente que se había revelado un rato antes se perfila nítida. Colgada del techo del sótano nos alumbra, ahora, el final del túnel. A partir de allí una sola cosa distrajo mi atención: desde donde me encontraba tenía una excelente perspectiva de todo el sótano, y por ende de la máquina que éste resguardaba. Visión que me maravilló, pues tuve la sensación de hallarme de pronto en el interior de un viejo reloj de cuerda. Ante mis ojos se revelaba ahora el corazón de una perfecta obra de ingeniería mecánica, a la cual había llegado inducido por una tarea que pronto debería ser encarada. Al fin nos encontrábamos frente al artefacto que, de aquí en adelante, será objeto de nuestros desvelos diarios, teniéndonos como los únicos responsables de su puesta a punto y afinado mantenimiento. A la luz de los acontecimientos presentes puedo manifestar que su sola presencia impacta en imponencia. Echándole una mirada, a primera vista puedo apreciar que su constitución se halla sustentada por una compleja disposición de elementos metálicos. Sin embargo, mi descripción podría ser solo subjetiva, pues sería coherente tener en cuenta que siempre se tiende a magnificar cuando se trata de una primera impresión. Y la mía lo era. Además, no podemos dejar de soslayar que el hecho de mi presencia allí obedezca solo a una circunstancia fortuita, no buscada, como ya lo expliqué en cierto pasaje de esta narración. De todos modos no rehuiría a la labor que como ayudante me aguardaba, pero así también tenía muy en claro que mi compañero y jefe cargaba con las mayores responsabilidades. En esa posición lo colocaban su figura de encargado y el hecho de ser, de los dos, el único conocedor de la tarea pronto a acometer. Si tuviera que trazar una semblanza de mi compañero, no es poco lo que yo, como empleado del municipio, puedo aportar acerca de su personalidad. Ángel Berrondo había ingresado ya maduro a prestar servicios en la DEV. Alguien comentó en su momento acerca de su amplia experiencia, adquirida en el sector privado. Imaginé entonces de dónde provenían su fuerte sentido de la responsabilidad, su pragmatismo y apego a las normas, poco común de observar en los empleados de carrera formados en el municipio. Para terminar con la impresión que este me causaba, diré que, aunque entrado en años y al borde de la jubilación,
su firmeza y vitalidad parecían otorgarle una extraordinaria segunda juventud. Concentrado nuevamente en la constitución de la máquina, aseveraré que ella se halla conformada, a simple vista, por un intrincado e indefinido número de engranajes de distintos tamaños. La mayoría engarzados en bruñidos ejes de cobre, metal prevaleciente en la composición de las piezas. La máquina parece encontrarse relativamente inactiva, siendo esa una percepción falsa, porque existe un trabajo de transmisión casi imperceptible para el ojo humano. No obstante mis limitados conocimientos de relojería, tengo la certeza que existe un roce llevado a cabo entre los dientes de distintos engranajes, lo que da lugar a un trabajo de fricción, sincronizado por la perfecta disposición de los elementos montados entre sí. Asimismo, todo ese delicado montaje de piezas y engranajes es acompañado y resulta aún más efectivo por la tarea de oruga que realizan unas cadenas que sirven de complemento, para el enlace entre las piezas más distantes. No cabe duda entonces que la máquina se mantiene activa, reitero, gracias a un trabajo de fricción. Amén de los engranajes y los ejes de cobre, hay algo más llamativo en la constitución de la máquina, la existencia de un enorme péndulo basculando monótono casi a ras del suelo. Deteniéndome en el péndulo concibo que sus oscilaciones están sincronizadas con el izamiento que sufre un número no contabilizado de discos de hierro, montados sobre una tensa varilla de acero. Estos discos son los que en definitiva ejercen un efecto de contrapeso, y logran que el artefacto funcione con precisión. No me limito a ver las secciones por separado, y observando el conjunto llego a una conclusión: todo tiene que ver con todo, los engranajes con las cadenas con las pesas, y las pesas con el péndulo. Hasta aquí no me he explayado más que de la configuración y acciones mecánicas del artefacto. Pero hay una acción impura en ese movimiento de relojería, llevada a cabo por un implemento externo, un motor eléctrico, que la ayuda a realizarse. En el momento culmine del ciclo, cuando el conjunto de contrapeso, conformado por la varilla y los discos de hierro, llegue a la parte más baja ya no podrá elevarse por sí mismo para reiniciar el evento. Lo que en un principio, para los ingenieros, habrá parecido un dilema fue resuelto de manera sencilla. Esa solución la vino a dar un simple artilugio, la de adosar un pequeño motor eléctrico en uno de los laterales del armatoste. Entiendo de pronto que el viejo mecanismo de relojería se combina ingeniosamente con el motor eléctrico, posibilitando ese trabajo externo el reinicio del ciclo a partir del izamiento, por parte del motor, del conjunto de contrapeso. Cuando un apagado tic-tac me obliga a levantar la cabeza, aprovecho para escapar de las cavilaciones que han venido esforzando mi entendimiento. Descubro entonces, en la parte superior de la máquina, una solitaria aspa de chapa empujando a una rueda dentada. Esta rueda es a su vez la que, a través de un eje, transmite el movimiento al exterior. En definitiva, lo que posibilita el movimiento de las agujas del reloj floral. Antes de concentrarme en la naturaleza de la máquina creo necesario mencionar algo acerca de su estructura. El lugar donde se hallan insertos los elementos ya descriptos se sustenta en un armazón de gruesas planchuelas metálicas que, remachadas entre sí, conforman un sólido esqueleto de hierro asentado en 4 patas que se abulonan al piso, lo que otorga firmeza a tamaño armatoste. Ahora bien, retomando mi relato debo recordarles que mi compañero y yo nos hallamos allí por una sola razón: ajustar el corazón de la máquina y lograr así que las agujas del reloj floral marquen las horas con normalidad. Por años el retraso sufrido por el reloj fue recurrente. Este atraso, para asombro de quienes por generaciones realizaron su mantenimiento, siempre redondeó una aproximación de 10 minutos diarios. El inconveniente solo puede ser subsanado desde el mismo corazón de la máquina, corrección que se viene ejecutando desde la década del 30 del siglo pasado, época en que en el paseo se instaló el reloj floral. Cabría preguntarse qué sucedería en caso de no realizarse esa corrección diaria. Si analizamos con detenimiento la cuestión podemos barajar la siguiente hipótesis: el tiempo que por defección el reloj le quite a la hora oficial, o real, vaya acumulándose en horas, días, meses, años. Si validáramos esta acumulación en una línea continua de tiempo el atraso tendería a acumularse infinitamente. Ahora cabe preguntarse, a los fines prácticos, si esto tendría importancia en términos de una vida humana. Seguramente que no. Y es esta aseveración pragmática con la que debo regirme a la hora de referirme a su naturaleza. Para ello debo dejar de lado cualquier otro esbozo físico o filosófico que puedan apartarme del análisis cualitativo que pretendo realizar sobre la máquina. Ahora me ocuparé en señalar algunos tópicos simplistas que rodean la naturaleza del artefacto.
Así mencionaré que sus agujas están construidas con alguna aleación especial de metales livianos y malleables. Debo admitir que esa endeblez, en más de una oportunidad, las hizo víctimas de vándalos. Deformadas, a veces en extremo, su reemplazo por similares se hizo periódico, aunque siempre se trató de disimular el cambio ante el paseante, para que no reparara eran copias de las originales. El municipio estaba convencido sería una desilusión muy grande para quienes visitaban la maravilla saber que al reloj le habían cambiado las primigenias agujas, y los funcionarios estaban dispuestos a ocultarlo hasta donde se pudiera. Dejando de lado el primitivo hecho de su natural atraso, se puede decir que su constitución externa lo hace que Ieval, recuerda a esos viejos despertadores acuerda que en la década del 60, o 70, del siglo pasado, estuvieron tan presentes en la mesa de luz de cualquier dormitorio, y que muchos de nosotros alcanzamos a conocer en nuestra niñez. Como ya dije, un paulatino retraso signa el derrotero de las agujas del reloj floral, sin lograr que éstas se detengan por completo. Cuando el atraso se hace evidente, la maravilla deja de ser maravilla ante la vista de los paseantes. El atraso quita al reloj el rango de eficaz medidor del tiempo. El atraso lo convierte en una simple alegoría de este. Porque para el utilitario razonamiento de quienes lo observan tiene forma y agujas de reloj, pero no lo es en el sentido estricto de la palabra porque no entrega una hora real sino una ficticia. Resulta hasta casi grosero ver cómo los paseantes comparan la hora de sus propios relojes con la del floral. Por cierto, no les basta toda su cuidada jardinería empeñada en hacerlo lucir más atractivo a la contemplación, dada por setos de ligustros acomodados en un círculo casi perfecto, y en una numerología horaria trabajada con otros ligustros más pequeños. Aunque no lo crean, todo eso no es suficiente para satisfacer el asombro del paseante. Lo único que puede asombrarlo es el correcto funcionamiento de las agujas. La gente solo será feliz si el reloj floral, les entrega la hora que marcan sus propios relojes. Debo acotar que la división horaria del reloj floral está confeccionada por pequeños ligustros, a los que se les dio forma teniendo en cuenta la numeración romana. La representación se realiza del I al 12°, imitando la disposición numérica de un reloj convencional. Resalto, para quienes no conozcan el reloj floral, en él no existen subdivisiones entre un número y su consiguiente. No obstante, esa circunstancia no perturba la visión que tiene el ojo del posicionamiento de la aguja corta, la que de ordinario marca las horas, pero sí complica la del minutero, porque la certeza visual mínima se reduce a 5 minutos. Por lo tanto, el paseante debe realizar una adivinación de aquellos minutos que no sean múltiplos de 5. Ángel Berrondo ha estado observando con paciencia las cavilaciones en que me ha sumido el descubrimiento de la máquina, y quizás mi torpeza de movimiento dentro del sótano. A él no se le escapa mi inexperiencia de trato con la maquinaria, quizás por ese motivo se apura en hacerme la siguiente advertencia: escucha, Polesman. Cualquier acción errada, o no, ejercida aquí dentro del sótano influirá en su exterior. Todavía no tengo una noción exacta de lo ocurrido después del accidente. Solo sé que al momento de suscitarse los hechos mis 5 sentidos se mantenían alertas. Si no me equivoco, aquello ocurrió en el preciso instante en que el experto había juzgado conveniente revelarme algunas maniobras secretas con respecto al funcionamiento y puesta a punto de la maquinaria. Todavía recuerdo cómo traté de aguzar mi entendimiento mientras el experto avanzaba con sus indicaciones y observaciones de tono didáctico. Después de esto hay en mi cabeza una dispersión de imágenes, me cuesta recuperar las originadas previas al accidente. Aunque no dudo que en ese momento un instantáneo fulgor cegó mis retinas. Después de lo cual sobrevino un inenarrable sacudón que, transmitido a engranajes y ejes, pareció querer desmontarlos de cuajo de entremedio del armazón de planchuelas metálicas de donde se sujetaban. Para una mayor comprensión de quienes hasta aquí han seguido con atención el relato debo remitirme a una acción y a una imagen anterior a estos hechos. Manifiesto que toda la atención de mi instructor se hallaba puesta sobre un tambor y una perilla específicos de la máquina. Aún aturdido puedo describir estos elementos. Se trata de un tambor de cobre con 12 divisiones longitudinales, y una perilla que consta de un eje que trasvasa al tambor permitiendo su graduación a gusto del operador, pero conviene precisar que el tambor tiene 2 sentidos de giro, positivo o negativo según se avance o se retroceda, dependiendo esto, como ya se dijo, de la manipulación que sobre él efectúe el operador. Retrotrayéndonos a lo explicado, recordarán que el minutero del reloj floral solo puede ofrecer una certeza visual en múltiplos de 5. Es razonable entonces tenga el tambor 12 divisiones,
cada una correspondiente a 5 minutos llanos, representando una hora el giro completo del tambor. Por lo que si se mueve el tambor, en uno u otro sentido, este movimiento habrá sido reproducido por las agujas del reloj floral. No obstante, cuando mi entendimiento corre a la par de las explicaciones dadas por el experto, una maniobra errónea efectuada dentro del sótano nos condiciona y, de pronto, esa equivocación ha sido capaz de arrojarnos al umbral de un destino incierto, poniéndonos en un predicamento límite y carente de toda racionalidad. No cabe la menor duda, dentro del sótano el accidente terminó generando una hecatombe que concluyó poniéndonos en ese predicamento límite del que les hablé. Para el cual y por desgracia, hasta el presente, todavía no tenemos una respuesta valedera que nos haga avizorar una salida. Un impreciso recuerdo me genera esperanzas. Es necesario apelar a mi conciencia para sacarlo a flote. En un esfuerzo supremo consigo visualizarlo, pero ese recuerdo se presenta difuso como observado a través de un vidrio empañado. Sin embargo, estoy seguro que arroja un poco de luz en la secuencia previa al accidente. En esa secuencia me es posible observar la aparatosa maniobra del experto, veo en él un gesto de suficiencia que pronto se trastoca en una mirada de asombro. Ángel Berrondo, absorto, da por fallida la maniobra lanzando una aguda imprecación. Continuando con mi racconto, diré que después de la fallida maniobra del experto una luz blanquecina, semejante a la originada por una centella que ingresa a un lugar cerrado, se descolgó del techo para terminar cegándonos. Ante la contingencia y siguiendo el natural instinto de conservación retrocedimos aterrados, hasta quedar apretados por las húmedas paredes del cubículo, convencidos, falsamente, que con esta acción podríamos quedar a salvo de las consecuencias de aquel inusitado resplandor, pero era evidente que contra nuestra pretensión conspiraban lo estrecho del cubículo y la falta de otra vía de escape. Por lo tanto, la realidad nos indicaba que nos hallábamos a total merced del fenómeno afrontado. Desde la ubicación que tomé dentro del sótano, a partir del momento de ser cegado por el instantáneo resplandor, recuerdo encontrarme de cara a la máquina, sintiendo cómo la transpiración helada, generada por el miedo, bajaba por mis espaldas anticipando un inminente ataque de pánico. Pánico seguramente azuzado por mi añeja claustrofobia. A pesar de lo incómodo de mi situación y de la molestia causada por el efecto lumínico, mis retinas no dejan pasar por alto un hecho que se está llevando a cabo en el mismo sótano. Con asombro observo cómo el tambor de bronce y la perilla, con la que se regula manualmente su movimiento, giran locos en sentido contrario a las agujas del reloj y a una velocidad inverosímil. La duración del fenómeno se extiende por varios minutos, tiempo durante el cual mi compañero y yo permanecimos impertérritos sin saber qué hacer frente a la máquina. Dentro del sótano, el shock experimentado nos había dejado sin respuestas mientras el proceso se llevaba a cabo. Por eso no atinamos a poner en práctica maniobra alguna para detener el alocado avance. He tratado, para ustedes, de seguir un orden, una cronología, pero no ha sido fácil, créanme, acomodar mis recuerdos. Después del resplandor ellos han quedado inconexos, por eso en muchos pasajes del relato me he dejado llevar por mi percepción. Incluso en aquel en que trato de encontrar el momento exacto en que sobrevino dentro del habitáculo el estruendo que nos ensordeció, y que sacudió desde su base toda la estructura de la máquina. No obstante, debo reconocer que a pesar de la violencia del evento este no pareció traer aparejados daños dentro del sótano, pues allí todo permanecía intacto. Lo que sí, luego del suceso, ya nos resultó difícil hacer una estimación del tiempo real transcurrido, percibíamos que un desenvolvimiento anárquico signaba su transcurso. Cuando la calma regresó al habitáculo, Ángel Berrondo y yo, Eduardo Polesman, advenedizo colaborador, nadábamos en confusión. El tiempo de los interrogantes había llegado junto con el abrumador silencio que ganaba el sótano. Nos tanteamos con una fugaz mirada. Resultaba evidente que cada quien buscaba encontrar una respuesta dentro del otro. Por reflejo mis pupilas se clavan en las de Berrondo. Trato de explicarle que una sola plausible idea se me ocurre: un rayo, sí, un rayo, había sido atraído allá afuera por las agujas metálicas del reloj floral y desviado con toda su carga eléctrica al sótano y, por ende, a la máquina, pero como ésta no posee un empotramiento profundo, la centella no terminó disipándose en la tierra, sino que convertida en una suerte de energía marabunta quedó desplazándose libremente buscando una salida al exterior, hasta que se diluyó una vez que embistió el pesado portón de hierro que franquea la entrada al túnel. Viniendo a satisfacer esa hipótesis el interrogante en que nos hallábamos sumidos, instancia que ya fue descripta con anterioridad. A fuerza de ser sincero,
la teoría del rayo no resultaba más que una remanida especulación sin fundamento. Afuera hacía un excelente tiempo, maquinada por una mente ansiosa por encontrar explicaciones lógicas a sucesos que no lo tenían. No aguardo a que se nos crea, mi compañero y yo ya perdimos esa convicción. A pesar de lo permeable que pueda parecer este relato, igual trataré de contarles lo que sobrevino. Por primera vez, y dejando de lado nuestra pasividad, tomamos la iniciativa, mediante un brusco movimiento abandonamos el sótano y a la máquina. Ya en el túnel y urgidos por la desesperación de ganar la salida nos desplazamos en estampida, mientras escuchábamos en la corrida el eco de nuestros pasos rebotando dentro de él. Todavía no éramos conscientes del profundo desasosiego que nos aguardaba y que se apoderaría de nosotros al momento de intentar abrir el pesado portón de acceso. Este se hallaba herméticamente cerrado, como aconseja el manual de procedimiento cuando el personal de mantenimiento se encuentra en el interior. Ese detalle, quizás soso en otro momento, contribuía ahora a exponenciar nuestro pánico. Resta comentarles que jalamos con desesperación hasta nuestro último aliento, tras lo cual conseguimos se abriera el pesado portón, y que al hacerlo una espesa vegetación cayó sobre ambos evitando la huida. A partir de ese momento el alarido de sorpresa y de terror lanzado por Ángel Berrondo me paraliza. Acabamos de comprobar que una prominente vegetación compuesta por coníferas y helechos obstruye ahora la salida del túnel. Habiendo llegado a este punto mi relato parece tornarse poco menos que inconcebible. No me queda más remedio que manifestar que, este hecho, es también para nosotros un impacto que rebasa todo entendimiento. En medio de la confusión no hemos perdido del todo el equilibrio emocional, somos conscientes que debemos tranquilizarnos para poder ganar el exterior. Nos cuesta creer que algo haya sido subvertido allá afuera. Todavía no evaluamos lo que radicalmente ha cambiado. Solo tenemos una huella, un aterrador indicio entregado por esta prominente vegetación interpuesta entre nosotros y la salida. Ante la marisma de helechos y de ramas de coníferas que se abalanzan interponemos los antebrazos, cruzándolos a la altura del rostro, en una maniobra que nos permite ir apartándolos a medida que vamos ganando el exterior. Casi enseguida esquivamos algo más espirituoso, un extraño ejemplar de árbol, al que identifiqué como una rara conífera cuyo tronco se asemejaba al tallo de un herbáceo. Luego, continuando con la huida, buscamos escalar la pequeña loma bajo la cual se encontraba el túnel y el sótano que resguardaba la maquinaria del reloj floral. Pero nuestro intento se ve obstaculizado por una compacta y resbaladiza alfombra de enredaderas y musgo, que evita hagamos pie. ¿Qué ocurre con los desmalezadores? Refunfuñó Ángel Berrondo. Se supone deberían mantener corto el pasto, ¿qué diablos? Estaba claro que mi compañero achacaba la exagerada vegetación a la inoperancia de personal de jardinería. Prefería barajar esa simple razón a entrar en cualquier otra de aristas más complejas. Sin saber el motivo se nos ocurrió, por primera vez desde la huida, fijar la atención en el entorno que nos rodeaba. De repente nos hallamos tratando de ubicar las agujas del reloj floral, pero se hacía evidente que para ese propósito debíamos remitirnos a una geografía prehecatombe. Situada inmediatamente después de la loma donde el terreno cae a 45 grados desde la parte más escarpada. Habiendo trazado este improvisado mapa mental fuimos, con gran dificultad, en pos de las agujas. Enredaderas y musgo se oponían con tenacidad a ese propósito. Una vez sorteada la barrera natural nos situamos donde debería encontrarse la verja perimetral antivándalos. Sin embargo no encontramos el menor rastro de ella ni de las agujas, ni de las plantas enanas. Todo había desaparecido, la cuidada jardinería y la delicada ornamentación que conformaban la apariencia del maravilloso reloj eran ya historia bajo enredaderas y musgo. Caímos en cuenta que lo buscado solo existía en nuestras mentes y que ni siquiera los recuerdos eran ya de fiar, pues otra realidad capaz de tergiversar la pasada nos regía ahora. De más está decir que un suceso ininteligible había obrado cambiando radicalmente el entorno. Terco y conservador, Ángel Berrondo, no se rinde a la evidencia entregada por la constatación in situ. Mudo testigo, lo observo en su testarudez tratando de localizar las coordenadas de las agujas. A grandes zancadas va contando los 12 metros que, debajo de la loma, separan la entrada del túnel del sótano, y una vez hecha la estimación torna a exclamar, aquí abajo se halla el sótano, aquí abajo deben encontrarse las agujas. Y las encontramos, sí señor. Las encontramos bajo una gruesa capa de enredaderas y musgo. Después del hallazgo Ángel Berrondo me interroga, no exento de asombro pregunta, ¿cómo vinimos a parar con máquina y todo a este paraje tropical?
Tú entiendes algo de lo que está pasando. Cuando la voz de Berrondo deja de atormentar mis oídos, desde la prominencia donde nos encontramos echo una mirada por sobre el horizonte, y la vista me regresa a la progresión de una llanura interminable e infinita. Y así, por un prolongado lapso, permanezco en silencio auscultando la planicie. La encuentro, además, salpicada por una indeterminada cantidad de árboles. Árboles que tienen la particularidad de asemejarse entre sí. He creído reconocer a algunos de ellos, extrañamente me han parecido familiares y a la misma vez no tanto. En esa planicie he descubierto una flora compuesta por ejemplares que lejanos me recuerdan a araucarias y a pinos, mezclados con otras coníferas desconocidas para mí. Además de las coníferas, en la vegetación observo, en menor medida, la presencia de helechos y palmeras. Lo sorprendente es que todas estas plantas guardan un común denominador, pertenecen a las especies de las llamadas de maderas blandas. Asimismo, en lugar de flores, las plantas están colmatadas de toscos racimos de piñas. Para que tengan una mejor idea del tipo de naturaleza que nos rodea diré que, próximo a la elevación donde nos encontramos, sobrevuelan gigantescos zancudos y jejenes atraídos por un hilo de agua que sigue un curso que se desvanece en la más abrumadora lejanía. No necesito ver mucho más para comprender, hemos sido literalmente transportados, ignoro cómo, por la máquina millones de años al pasado. Quizás al primigenio supercontinente de Pangea. No obstante, deben saber que he tomado la idea como una referencia, para no perderme en la extensa prehistoria de la Tierra, y no porque esté convencido de que sea esta una verdad irrefutable. ¿Dónde dijiste nos encontramos?, preguntó Ángel Berrondo, incrédulo ante la orgía de naturaleza desplegada a su alrededor. No se lo dije, pero creo que en Pangea musité tratando de convencerme yo mismo antes que a mi interlocutor. Pangea. Una selva ecuatorial. Una isla en el Caribe. No, Pangea es algo mucho más tangible que una mera selva o una simple isla, Ángel. ¿Qué es entonces? Dímelo de una vez. Pangea fue el supercontinente del cual se desprendieron todos los demás. ¿Por qué dices fue? ¿Acaso no nos encontramos en él ahora? Digo fue porque existió, hace millones de años. No. Me pides crear una historia como esa. Usted me pregunta, y yo le respondo. Si lo cree o no es su problema. A partir del diálogo mantenido con Berrondo, no puedo apartar de mi cabeza otra idea, el fenómeno podría estar direccionado solo en nuestras mentes, tal vez la maquinaria del reloj floral, en su descontrol, fue capaz de generar un entorno de realidad virtual, yaciendo nuestros pensamientos, ahora, atrapados dentro de él. Ni más ni menos como moscas que han terminado sujetas a una telaraña. Continué barajando hipótesis y no descarté la posibilidad que ambos hubiéramos enloquecido a causa del estruendo suscitado dentro del sótano, recordaran atribuido a causa de la caída de una centella, introducida desde el exterior a través de las agujas del reloj floral, justo antes de la debacle. Luego, no conforme, regresaba al punto de partida, aceptando la posibilidad más sui generis de todas, y más resistida por mi raciocinio, el haber sido realmente transportados millones de años al pasado, lo que nos convertía en viajeros o intrusos del tiempo. Escuché la voz de Ángel Berrondo, plañidera y nítida, dime, Polesman es lo que somos ahora. Viajeros, intrusos. Todas mis ideas parecían haber sido descifradas por Berrondo sin el menor esfuerzo. Eso significaba una sola cosa, podía leer mis pensamientos. Le había estado transmitiendo mis pensamientos sin yo saberlo. Me asombré, en mi cuarta década de vida venía a descubrir que era un prodigio que podía transmitir el pensamiento a los demás. Pensé, con ironía, que de haberlo sabido antes me habría servido para escapar a mi destino de oscuro agente municipal, condenado a subsistir de un sueldo. Hace 20 años un don como este me habría convertido en estrella de circo, los jeques de la televisión hubieran disputado mi presencia en sus programas, y hasta tal vez me hubiera dado el lujo de ser mi propio productor, mi propio patrón. Pero eso no ocurrió ni ocurrirá. Había nacido para ser un servidor público con todas las implicancias que el empleo conllevaba. Ahora debía interrogar a mi circunstancial jefe. Necesitaba saber si el incidente se relacionaba realmente con la telepatía. Así que me planté frente a él y lo interrogué, dígame, Ángel puede leer lo que pienso. No sabía que no te agradaba este empleo, y que tenías ambiciones de estrellato y luminarias. Fantástico, Ángel. Creo hemos adquirido el don de la telepatía.
Pero déjeme ahora probar siendo usted el emisor. Vamos, piense en cualquier cosa, lo que se le ocurra por más absurda que parezca. Los años aún no te han hecho madurar, Eduardo. Los juegos que se te ocurren. Vamos, hágame caso. No es ningún juego. La telepatía es algo muy serio, esfuerce su mente. Haga que sus pensamientos surjan y escapen. Láncelos hacia mí sin escrúpulos. Según tú podríamos estar locos, pero eso no me preocupa porque pronto vendrían con chalecos de fuerza para llevarnos a una clínica de reposo. Pero si nuestra situación es real, entonces estaríamos en un brete. Como ya me pellizqué varias veces y no conseguí despertar, debo juzgar que estamos en ese Pangea del que me hablas, y ya me dieron ganas de salir a husmear por los alrededores. Maravilloso, Ángel. Pude leer sus pensamientos a la perfección. Acabamos de adquirir el don de la telepatía, ignoro el cómo y el por qué. Y eso de salir a explorar no es buena idea todavía. Creo que lo mejor será quedarnos cerca del túnel y permanecer próximos uno del otro. No conocemos la clase de riesgos a que nos exponemos aquí en Pangea. Mira en el horizonte, Eduardo. Otra extrañeza, el Sol parece tener un posicionamiento distinto al habitual. No creo sea el Sol, quizás el grado de inclinación de la Tierra era diferente hace millones de años, porque hablamos. No dijiste que éramos telépatas. Ya no hace falta, ¿no te parece? No hace falta, pero ¿cómo nos desprendemos del lenguaje? Recuerde que la humanidad adoptó el habla hace miles de años, y no creo poder desprendernos de la nuestra así como así. Olvidé que fuiste universitario, Polesman, antes de convertirte en empleado del municipio. Creeré en lo que me digas, pero solo porque yo apenas si terminé la primaria. Aquí los grados académicos no servirán de mucho, Ángel. Todo el conocimiento que yo podría llegar a esgrimir es sistemático. Su experiencia e intuición pueden llegar a valer más en una situación extrema. Pero si me permite dar un consejo, sería bueno nos mantuviéramos en silencio, utilizando nuestro don de la telepatía para comunicarnos, creo que estaríamos más seguros. Arrojados por la máquina a la prehistoria de la Tierra, a un lugar al que quise reconocer como Pangea solo para fijar una referencia espacio-temporal, y convertidos en telépatas por un factor desconocido, Ángel Berrondo y yo, Eduardo Polesman, empleados de un municipio ahora inexistente, por el devenir de los hechos, no nos resignamos a abandonar nuestra época y nuestro mundo, a pesar de la evidente nueva condición de viajeros del tiempo con que nos revisten las actuales circunstancias. Acabo de expresar lo precedente porque en el avatar en que nos encontramos y, sondeando la mente de mi compañero de peripecias, descubro su tenaz resistencia a esa suerte de avasallamiento, contra nuestro libre albedrío, que nos propone el nuevo estado de cosas. En el ambiente olfateo su temor y rebeldía de animal acorralado, que solo busca un resquicio para escapar. En este caso la telepatía no me da ventaja, leer una mente que transmite ansiedad y miedo puede afectar al que lo hace, como está ocurriendo. Su voluntad es concomitante con la mía, pero apresurada y ciega perturba mi cabeza. Los Handy, repite dentro mío, están en el sótano. Apúrate, Polesman, debemos ir por ellos y rescatarlos antes que la vegetación termine por obstruir la entrada al túnel, me intima, por si no te has dado cuenta todo parece crecer vertiginoso aquí. Lo miro, sabiendo que su aflicción por los Handy obedece a una errada convicción. En teoría, para Berrondo, estos aparatos serían lo único que podrían mantenernos conectado a nuestro anterior mundo. Hago un esfuerzo por mantener mi mente en blanco, pues no quiero hacerle conocer que no estoy de acuerdo con su pensamiento. Aunque se hallaran operativos, para su efectivo funcionamiento necesitarían una base de radio que recibiera la señal, y esta base se encuentra a millones de años en el futuro. No quiero contrariar a mi compañero, no sería prudente alimentar su ansiedad. Sería muy loco que entráramos en conflicto siendo los dos únicos hombres sobre la superficie de la Tierra. Vamos por ellos, le transmito sensorialmente, y veamos qué se puede hacer. Bien pensando, compañero, me responde de igual manera. Por un momento creí que me dejaba solo en esto. Y se adelantó apartando las ramas de las coníferas y pisoteando los helechos, que por cierto habían incrementado su tamaño de una manera descomunal. La entrada del túnel, debido al anormal crecimiento de esa flora prehistórica, corría el inminente riesgo de quedar bloqueada. Con gran esfuerzo nos desplazamos sintiéndonos no más grandes que unas hormigas en medio de aquellos herbáceos que sobrepasaban por mucho nuestra talla.
Llegamos hasta la reja y conseguimos abrirla gracias a que su sentido de giro se orientaba hacia el interior, pero traspuesta ya no pudimos cerrarla ante el avance de la vegetación que pretendía ingresar al túnel. Urgidos empujamos el sólido portón de acceso, su pulgada de espesor nos garantizaba un aislamiento que no ofrecía la reja, ya superada por algunos brazos de helechos, que con ánimo invasivo buscaban filtrarse detrás nuestro. Estamos a salvo. El sólido portón resulta demasiado para toda esa vegetación prehistórica que aguarda allá afuera. La frenamos. Vocifera Ángel Berrondo una vez que termina de asegurar el portón con un pasador del grueso de un pulgar. Tampoco puede evitar pisotear algunos pingajos de herbáceos que yacen regados en el suelo, cercenados al momento de cerrarse el portón, por el filo de la hoja. De repente, a medida que nos aproximamos al sótano, asumo una idea: algo no anda bien. Recuerdo no haberme despojado del handy, como tampoco lo hizo Berrondo. Asimismo corroboro que perdí el don de telépata, al igual que debió perderlo Berrondo, pues nuestra última comunicación se redujo a una pura acción verbal y, como recordarán, se situó ya en el túnel, cuando escapando de la flora prehistórica me dijo: la frenamos. Entonces regresábamos en busca de unos aparatos que durante todo el tiempo estuvieron con nosotros, sujetos a los cinturones. Se lo hice saber a mi compañero golpeando con los nudillos su handy. Me miró extrañado y sorprendido, pero ya no pude leer su mente para saber el descargo que haría de aquella confusión. Ambos habíamos caído en un simple equívoco. En calidad de intrusos del tiempo no estábamos preparados para ver los aparatos más allá de esa madriguera, único reducto de nuestro antiguo mundo. Decidido a esquivar cualquier análisis filosófico de la resultante de nuestras acciones anteriores, Ángel Berrondo toma su handy y lo enciende, decidido a comunicarse con una base de radio que se halla a 200 millones de años en el futuro, y con un operador que no ha nacido aún. Base 300 para 320, base 300, repito aquí 320, conteste 300. Así, hasta el hartazgo, continuó mi compañero intentando comunicarse con la base de radio ubicada en la administración del Parque 9 de Julio, y a la que por convención se identificaba como base 300. Ninguna respuesta, ni siquiera el atisbo de una leve interferencia que alentara esperanzas escapaba del aparato. Mira, Polesman, intenta tú. El aparato tiene buena carga y el selector de frecuencia se halla donde tiene que estar. Debemos insistir hasta que base 300 conteste. Sin ninguna esperanza asentí y encendí mi handy. Le estaba siguiendo la corriente a Berrondo, con fingido énfasis pulsé mi aparato y comencé a llamar a 300 como antes ya lo había intentado él. Pero esta vez mi incredulidad se estrelló de narices, lejanas e intermitentes interferencias de ondas radiales comenzaron a propalarse al aire a través del aparato. Pasmado esbocé un sucinto análisis del fenómeno: si hay interferencia alguna antena de radio debe estar recibiendo la señal. Pero algo, a mi entender, venía a contradecir la evidencia, la certeza de estar habitando una tierra prehistórica, donde el amanecer de la humanidad todavía no se vislumbraba. Loco de mí si pretendo que alguien conteste, pensé. Escucha, escucha. Interferencias. Continúa Polesman, insiste hombre. Lo estoy haciendo Ángel, pero no sé si lograré algo. A lo mejor es solo estática lo que captó el handy. No. Las conozco muy bien. Un radiotransmisor las origina. Es base 300, oyes esas descargas. Solo se originan cuando alguien pulsa el micrófono del otro lado. 320 para 300. 320 para 300. Responda 320, por fin. Exclamó Ángel Berrondo, quien con un ágil salto de simio se puso a mi lado arrancándome el handy, presto a responder a aquella voz huidiza antes que se disipara. Aquí 320 para 300, modula Berrondo. ¿Quién lo hace por esa? Radio operador de turno, Jorge Hernández, turno de 1 a 7 hs. Escuche con atención Hernández, me encuentro en el sector del reloj floral, mejor dicho en el sótano que resguarda la maquinaria del reloj. Hemos tenido un inconveniente y requerimos auxilio de esa base. Ok 320, ¿qué clase de inconveniente? ¿Puede describirlo? Una sombra de duda se instaló en Berrondo ante el requerimiento del radiooperador. Así lo dio a entender desde el mismo momento en que, presto a narrarle nuestra encrucijada, se contuvo buscando con la mirada mi opinión, y Polesman. Hernández pide detalles, que conviene le digamos. Cuéntele la verdad, Ángel, tal y cual.
Diga cómo se lo diga, igual no comprenderá, pero como Hernández se aferra mucho a la normativa, informará a los superiores con lujo de detalles. Es cierto, pero recuerde que quizás ni falta haga que Hernández transmita lo nuestro. Los jefes inmediatos pueden estar escuchando esta comunicación con la base. Ellos cargan sus aparatos y pueden estar escuchando ahora y emitiendo su propia opinión. Mejor, Ángel. Alguien tiene que sacarnos de aquí, hacerse responsable de lo que le pase a los empleados. Jefes y funcionarios deben tener la respuesta que nosotros no tenemos. Se supone están preparados para resolver los problemas que surgen en el ámbito donde se mueven. Berrondo hizo un mohín, dando a entender se hallaba de acuerdo conmigo. No debíamos guardarnos nada y ser expeditivos a la hora de exponer la situación. Se trataba de un asunto de vida o muerte. Entonces pulsó el handy sabiendo lo que debía responder. 320 para base 300. ¿Me escucha 300? Preste atención, voy a exponer nuestro inconveniente con pocas palabras. Transmita a los jefes inmediatos para que busquen una solución, cambio. Adelante 320, estoy tomando nota para transmitir a las autoridades, ¿cuál es el problema? Cambio. Atención base 300. Nos encontramos en el sótano del reloj floral. Acabamos de sufrir un inexplicable accidente. Todo el sector fue arrancado de cuajo junto con sus alrededores y, trasladado a Pangea. Siendo este un lugar prehistórico, puedo agregar que el agente Eduardo Polesman y yo nos hemos convertido en involuntarios viajeros del tiempo, cambio y fuera. Copiado 320, informaré a la superioridad. Ángel Berrondo y yo cruzamos una mirada de desaliento. Comprendíamos que el pedido de auxilio había sido tomado por el operador como una comunicación de rutina. El operador superó su asombro con un paréntesis de silencio. Se regiría por las normas y no se apartaría de ellas. Conociendo el celo que ponía en su función, le importaba un corno nuestra aflicción y el tenor de lo transmitido. Hernández solo se limitaría a hacer una transcripción textual de lo informado, lo asentaría en el libro de guardia y escribiría la novedad al dorso de algún papelito utilizado como borrador, para entregárselo a la superioridad inmediata, constituida por el jefe departamental, Mario Peñaloza. Ese era el trámite de rigor seguido ante cualquier novedad, aunque fuese un pedido de auxilio. No debíamos esperar ningún privilegio de parte del monstruoso aparato burocrático, del que también formábamos parte. Debíamos aguardar por el jefe departamental. Él se anoticiaría de nuestra situación y seguramente alguna medida coherente adoptaría. Se comunicaría a través del radiotransmisor y nos interrogaría para cerciorarse que no había malos entendidos. La novedad transcripta por el operador era la correcta, pero no nos hacíamos muchas ilusiones con Peñaloza. Tampoco él se arriesgaría a tomar decisiones sin consultar en otras esferas. Más bien, como era muy afecto a las bromas, no nos creería pensando le estábamos jugando una. Pero su carácter jocoso y socarrón escondía un doble juego, por un lado Dios y por otro el diablo. Trabajaba para uno u otro bando según soplaran los vientos. Además de ayuda aguardábamos una palabra de conmiseración, que bien podría ser arrimada por el particular talante de nuestro jefe departamental. 320 para 300, atención 320, les habla su jefe Peñaloza. A ver, mis viejos lobos de mar, explíquenme acerca de la novedad recibida por el radio operador de turno, eso de encontrarse y no encontrarse en el sótano del reloj floral, cambio. Atención base 300 para 320, aquí modula Berrondo don Peñaloza. Mire, por increíble que parezca, nos encontramos ahora en el sótano del reloj floral con el agente Polesman, pero el reloj ya no se halla donde debería, cambio. Ajá, ¿y a dónde se encuentra? Si se puede saber. Aquí Berrondo para base 300, nos encontramos en el sótano pero, no en nuestro tiempo. 320 para Peñaloza, ¿qué juego están jugando? Expliquen, así lo jugamos juntos, cambio. Berrondo para base 300. Sufrimos un accidente, la maquinaria de relojería se volvió loca, algo sucedió con el mecanismo. Tuvimos una explosión y tanto nosotros como túnel, sótano y maquinaria, fuimos arrojados a una selva tropical. El agente Polesman creyó haber identificado el lugar, según él se trataría de un supercontinente llamado Pangea, perteneciente a la prehistoria de la Tierra, cambio. Aquí Peñaloza para 320. ¿Qué bebieron para alucinar de esa manera? Si están jugando una broma, les advierto, juegan con el pan de sus familias.
Ambos pueden ser sancionados y hasta cesanteados por tomar el servicio para la chacota, cambio. Créame don Peñaloza, ni yo ni el agente Polesman bromeamos, vaya usted ahora al sector del reloj floral y comprobará lo informado, no encontrará señales del reloj ni de nosotros. Solo aguardamos instrucciones para poder volver a la normalidad, cambio. Así. Para volver a la normalidad solo deben dejar de mamar y cuando estén sobrios ya me dirán en qué recóndito escondrijo se hallan ahora. Y otra cosa, mi viejo lobo de mar, los engañé. Cuando el radiooperador Hernández me informó de la extraña novedad pasé por la base, tomé un handy y me vine al sector del reloj. Desde el principio les estuve respondiendo desde el sótano, y les puedo asegurar que todo permanece en la más absoluta normalidad, el túnel, el sótano y la maquinaria están donde deben estar y los únicos desaparecidos aquí vienen a ser ustedes dos, cambio. Retomando el hilo de mi relato, diré que un incontenible chucho me recorrió las espaldas a raíz del último contacto mantenido entre Ángel Berrondo y nuestro jefe Mario Peñaloza. Si nuestra situación era ya desesperada antes de entablar contacto con la base, ahora lo era mucho más. Pero no era el descreimiento de Peñaloza lo que debía angustiarnos, sino la posibilidad de habernos evaporado. Pero ¿cuántos sótanos con sus respectivas máquinas existían? Aparentemente más de uno. ¿Podría nuestro jefe estar transmitiendo desde una copia del nuestro? Situado en diferente espacio y en diferente tiempo. Había un desdoblamiento del universo. Éramos víctimas de ese acontecimiento. ¿Cuántas preguntas sin respuestas? Nuestro mundo cotidiano hackeado por un caos inexplicable. Por fortuna, como ya comenté, Mario Peñaloza era un hombre de doble discurso. Fingió enfado y desaprensión hacia nosotros, sus subalternos, por si acaso la conversación estuviera siendo escuchada por el director de la repartición, un ave de paso que le infligía terror desde la época en que fuera vapuleado por otro funcionario años atrás, pero esa era otra historia. Peñaloza no era ningún necio y conocía la irreprochable conducta que ambos gozábamos como empleados del municipio. No fabulábamos y él lo sabía. Llegado el momento jugaría a nuestro favor, con una actitud contraria a la mostrada hasta aquí. Creo que ese momento ha llegado. Escuchamos su cascada voz vacilar a través del handy, no se preocupe 320, mandaré por el profesor Enrique Birman, quizás él tenga una explicación coherente para esto, cambio. Ante todo debo presentar al profesor Enrique Birman. Escultor y docente, tenía cursado estudios superiores en la Facultad de Artes, amén de una licenciatura en matemáticas. Lo sorprendente de este hombre cincuentón, que unía sus cabellos en una larga trenza que le caía en las espaldas, quizás el resabio de una juventud bohemia, resultaba la manera como conciliaba su arte con las ciencias exactas. En la DEV. Tenía cimentada reputación de sabio, ganada a través de los años en base a una personalidad que lo mostraba como un profesional sumamente analítico, poseedor de un conocimiento que excedía por mucho su chapa de matemático y escultor, y le permitía invadir otras áreas del saber con una autoridad asombrosa. La posibilidad de inmiscuir a Birman en el asunto logró que una luz de esperanza se encendiera. Debo manifestar, sobre todo, mi cercanía a Enrique Birman. Nuestro trato databa de mucho antes de verme involucrado en este incongruente estado de cosas, solía visitarlo con asiduidad en su taller, situado por cierto en un sector bastante solitario del paseo. El taller de Birman ejercía una extraña fascinación sobre mí. Después de cada visita guardaba la misma expectativa de la primera vez, porque siempre me retiraba con el convencimiento de haber recibido una nueva, y gratuita, enseñanza inmanente a la naturaleza del lugar. Ya que viene a cuento, creo conveniente hacer una síntesis de mis dos últimas visitas al taller del escultor. Ya mencioné, creo, que el taller de escultura presidido por Birman se halla en un sector aislado del Parque 9 de Julio. El sendero que conduce al taller en ocasiones suele desaparecer bajo la grama, debido a la falta de vehículos o gente de a pie que lo transite. Un par de semanas atrás se me ocurrió visitar el taller de Birman. Ese día, al ingresar, casualmente levanté la mirada un poco más que de costumbre, y me topé con un aro de madera de unos 40 centímetros de diámetro. El interior estaba conformado por una red floja que tenía en el centro una argolla circular, la red tenía apariencia de telaraña y unas cuentas de llamativos colores la adornaban. El adminículo estaba colgado del cielo raso. ¿Y ese adminículo? Interrogué al profesor Birman. Es un atrapasueños, me respondió con desenfado. ¿Y qué es eso? Pregunté asombrado. No recuerdo haberlo visto antes.
Hace años que cuelga allí. Si no lo vio es porque no estaba preparado para verlo. Un atrapasueños es precisamente eso, atrapa los malos sueños o pesadillas. Esa mala energía queda en la red y luego, con la luz del nuevo día, se disipa por la argolla del centro. Qué interesante recuerdo haber comentado. Luego seguí husmeando por el lugar. Cuando llegué el profesor trabajaba sobre una maqueta, o algo así, tarea que dejó de lado para acompañarme en el recorrido. Olvidé comentar que el taller es inmenso, tanto en superficie cubierta como en altura. Siempre me sorprendió la poca luz natural existente en su interior, motivada por el hecho de contar solo con un par de ventanas ojivales, y algunos pocos tragaluces en la parte superior de la construcción. A Birman no le desagradaba que otro empleado, de un área ajena, se interesara por su trabajo. Poseía un solo ayudante, el que solía permanecer abstraído en tareas menores mientras el profesor atendía la visita. El escultor era afecto a transmitir conocimiento, y a despejar los interrogantes planteados acerca de las extrañezas que un neófito pudiera encontrar en su trabajo. Imagino ese el motivo por el cual se paró detrás de mí cuando me detuve frente a una escultura trabajada en yeso, al que algún aditivo le otorgaba el aspecto y la dureza de la piedra. La efigie representaba a una mujer con un niño en brazos, sentada en la conocida postura del loto, así llamada en la práctica del yoga. Miré el rostro de la escultura y no dudé si había utilizado una modelo de carne y hueso para su terminación. Pensé en la ciudad del Esteco y en la vieja leyenda de la mujer convertida en piedra. Decía aquella leyenda que un día llegó a la ciudad un forastero hambriento. Sin oro ni plata para pagar por hospedaje y comida comenzó a golpear las puertas de todas las casas pidiendo limosna, siendo expulsado y apaleado por los pobladores, que tenían fama de ser gente malvada. Solo una mujer muy pobre, que vivía en las afueras del poblado con su marido y su pequeño hijo, le dio de comer y hospedaje al forastero, quien en agradecimiento le dijo a la mujer y al hombre que debían huir de la ciudad a la mañana siguiente, muy temprano, porque sería destruida por un terremoto para castigo de sus perversos pobladores. Les recomendó huir sin darse vuelta a ver lo que sucedía, sino algún castigo recaería también sobre ellos. El hombre hizo caso al forastero y siguió mirando al frente, aun cuando comenzó a escuchar el estruendo ocasionado por el terremoto y el clamor de la gente al ser destruida. Pero la mujer, que llevaba al niño en brazos, desoyó al extraño y se dio vuelta para mirar hacia la ciudad, quedando inmediatamente convertida en piedra. Supongo conoce la leyenda del Esteco, le inquiría Birman. Esta escultura me la recuerda. Por supuesto, una versión vernácula de la destrucción de Sodoma y Gomorra, me retrucó. El rostro de la mujer se ve muy natural, alguien posó para él. Le pregunté. Así es. El rostro está realizado en yeso sobre una modelo viva, me respondió lacónico. Cuando deseaba apreciar un poco más la escultura, buscándole detalles, Birman amablemente me tomó de un brazo y me pidió regresar a otro día, pues ya pronto el reloj marcaría la 1 p.m., e iba a ser hora de cerrar el taller. Picado por la curiosidad hice, al otro día, una nueva visita al taller del profesor Birman. Ahora encontré al escultor sentado en un taburete trabajando sobre el busto de Juan Carlos Iramaín. Me acercó otro taburete para que me acomodara cerca de él y lo observara. Tenía algo muy parecido a un bisturí entre sus dedos y abría grietas en la cabeza del busto como si fuera un neurocirujano. Mire, esto es hormigón premoldeado, y allí se notan unas fisuras mínimas, pero por dentro la cabeza está carcomida por un cáncer mayor, me dijo, con ánimo de explicarme cómo se trabajaba en esos casos. ¿Y cuál es la misión del bisturí? Pregunté por preguntar. Llegar al cáncer, o sea, las grietas más profundas y dañinas que con el tiempo harían que la cabeza se desintegrara. Como esta vez no hice comentario alguno, Birman distrajo su atención y tratándome como un alumno me preguntó, ¿me está siguiendo? Sí, claro, profesor. Siento mucha curiosidad por su trabajo. La curiosidad es buena cuando es provechosa, comentó el profesor. Todo lo nuevo que uno va aprendiendo tarde o temprano nos es útil. Asentí con la cabeza dándole la razón, y de nuevo lo vi concentrarse en la tarea. Ahora tenía una jeringa entre sus manos. Ahora, agrandada la grieta, lo que resta es llenar con cemento líquido la jeringa e inocularlo en la fisura expuesta. Así al secarse el cemento habrá rellenado los huecos y fisuras más profundas. Muy buena técnica, profesor, trabajó como un neurocirujano. No hay mucha diferencia, las esculturas suelen estar vivas. Algo del creador siempre permanece en ellas. Entiendo. El creador vive a través de su obra,
me dice. Exactamente, ni más ni menos. Luego, y yendo directo al grano, le pregunté por la escultura de la mujer con el niño en brazos vista el día anterior, y qué tanto asombro me había causado. Birman no fue menos directo, quería conocer el motivo de mi interés por ella. Presentí no se sentía a gusto con mi interrogatorio, así que momentáneamente dejé de lado mi curiosidad. Luego me acerqué al lugar donde el escultor tenía emplazada la escultura, que ahora se hallaba cubierta con un lienzo oscuro. Antes que terminara de sorprenderme por el ocultamiento se adelantó y me dijo que, antes que llegara, él y su ayudante trabajaban con pintura y para prevenir salpicaduras la habían cubierto con el lienzo. Cuando me referí a la obra como una escultura de piedra me corrigió, no es piedra, dijo misterioso. Es un compuesto de varios elementos secretos que uso, y que combinados dan esa impresión, pero no es tan consistente. Creí que era piedra, no noté la diferencia, le dije encogido de hombros. Pero hábleme acerca del rostro, se veía muy natural y extrañamente familiar. Por cierto, el rostro es una réplica en yeso del de una modelo viva, llevado a cabo aquí en el taller. Hizo una máscara, cubrió el rostro de la modelo con una pasta de yeso fresco. Sí, es un procedimiento sencillo, pero mientras el yeso se seca la modelo no debe gesticular, ni siquiera respirar, de lo contrario arruinaría la máscara. Pero eso es imposible, el yeso tarda varios minutos en secarse. Lo que me dice solo podría ser realizado sobre una modelo muerta, eso es lo que iba a decir, ¿verdad, Polesman? No existe el riesgo de que la modelo muera asfixiada mientras el yeso se seca. Si sabe respirar eso no sucederá, me aleccionó Birman serio, como queriendo denotar mi falta de conocimiento de algunas técnicas como el arte de la respiración. No conozco más que una forma de respirar, le respondí con un dejo de ironía. Y consiste en aspirar profundo llenando de aire la caja torácica. Craso error, replicó el profesor. En primer lugar, la caja torácica tiene una limitada capacidad de almacenamiento. Se lo voy a demostrar, aspire llenando su caja torácica. Mientras lo hace voy a realizar un conteo. Me presté al singular experimento, aspiré llenando de aire mi caja, en tanto que Birman contaba el momento en que mi aspiración llegaba al límite. El conteo llegó hasta 4 e hice señas que ya no podía continuar. Ahora va a aspirar en pequeñas bocanadas, mandando aire al estómago, me intimó el escultor para demostrarme que el método era realmente efectivo. Así lo hice y mi vientre pareció dilatarse con mucha más comodidad que mis pulmones. ¿Se da cuenta? Ahora el aire almacenado en su estómago pasará a los pulmones, con una capacidad mayor que si la aspiración fuera hecha de forma directa, sentenció Birman gozoso de haberme sorprendido. Y le digo algo más, Polesman, este ejercicio de respiración es la primera clase que yo suelo dar a mis alumnos. Luego, más relajado, me hizo dar un corto paseo por el singular taller, mostrándome obras de antiguos alumnos suyos que nunca las recogieron. Según me explicó el profesor, en cada escultura hay una interioridad del autor que tiene que ver mucho con angustias y miedos, que se deja aflorar en el material con el cual trabajan, y una vez concluida la obra es raro que alguien quiera confrontar con lo que tenía guardado muy dentro suyo. Por esa razón muchos desaparecen abandonando la obra una vez terminada, o dejándola inconclusa. Aquella fue la última vez que vi al profesor Birman. La cascada voz de nuestro jefe a través del handy me sacó de toda cavilación. Regresé a la realidad del sótano y a la encrucijada de estar varados en un tiempo ajeno al nuestro. Escuche 320, mantengan la calma y encendidos los handy. Me informan que el profesor Birman ya se dirige al sector del reloj floral, cambio. Copiado 300, aquí los agentes Berrondo y Polesman continuamos atentos, esperando por Birman. Mientras esperábamos por el profesor Birman un silencio acongojante nos invade. Acabamos de sentarnos en los peldaños de la escalera que desciende al sótano. A partir de este momento tanto Ángel Berrondo como yo, nos concentramos en auscultar la máquina con la mirada, quizás buscando encontrar en ella algún indicio que nos delate una vía de escape. Pero en su condición de impiadoso golem, inmune a nuestra aflicción, continuaba funcionando como de costumbre. Su mecanismo persistía con la misión para la cual había sido creado. Su perfecta ingeniería seguía materializando afuera, a simple vista, el movimiento de las agujas del reloj. Hecho que escapaba a toda lógica, pues el deterioro causado por la flora del mundo prehistórico sobre las agujas, lo habíamos comprobado, era irreversible. En pocas palabras, lo que ocurría en el interior no condecía con lo que estaría ocurriendo en el exterior.
En el sótano los bruñidos engranajes de bronce, al igual que el péndulo y el contrapeso que lo regían, continuaban trabajando en perfecta sincronización. Pero rápidamente nos sacudimos esa idea, pues era este un mundo subvertido donde nuestra condición de seres racionales claramente quedaba de lado. Y una voz, que no era la de nuestro jefe, se materializó a través de los handy para sacarnos de esa abstracción. Reconocí en esa voz el tono pausado y seguro que caracterizaba a la dicción de Birman. Aquí Birman para 320. Escuchen con atención, trataremos de resolver el problema cualquiera fuese su naturaleza u origen. A partir de este momento seré su guía e intentaré sacarlos a la brevedad de la situación en que se encuentran. Vista la cercanía que tenía yo con el profesor Birman, derivada de un trato más frecuente, me creí con la autoridad suficiente como para tomar mi handy y responderle, aún antes que mi compañero atinara a reaccionar de la sorpresa. Aquí Polesman para 300, por suerte se encuentra usted allí, profesor. Nuestra situación es desesperada y confusa, pero seguiremos sus instrucciones al pie de la letra. Mantenga la calma 320 y transmítala a su compañero. En lo posible no desperdicien oxígeno. No sabemos la cantidad de oxígeno de que disponen antes que éste se agote. ¿Cómo logramos eso, profesor? ¿Cómo podremos ahorrar oxígeno? En primer lugar, eviten moverse, esa es una de las principales maneras de ahorrar oxígeno. Otra consistiría en que no hablen y que entre ustedes se comuniquen a través de muecas y gesticulaciones. En cuanto a la comunicación que mantendrán conmigo será mínima, me responderán con monosílabos, y la última y no menos importante es que respiren muy lentamente, resoplando. Comprendido, profesor Birman, pero no nos quedó claro la última recomendación, acerca de cómo debemos respirar. No entiendo, la única manera que conozco de respirar es hacer que mis pulmones trabajen como un fuelle. Comenzamos mal, ya les dije hablaran lo preciso, y en cuanto a la respiración, la mejor manera de ahorrar oxígeno es de aspirar resoplando, tomando aire de a bocanadas pequeñas. Reitero, eviten las maniobras bruscas y traten de mantener la quietud. A partir de ahora les haré una serie de preguntas para evaluar la situación. ¿Fui claro? Sí, contestó Ángel Berrondo atendiendo las recomendaciones del profesor Birman. Así está mejor, nos vamos entendiendo. Deben saber algo más, quizás mis instrucciones parezcan obvias pero pueden ser de suma utilidad. Debemos ser muy cautos, porque todavía ignoramos si se hallan extraviados dentro de algún plano físico o de uno temporal. A cualquiera de ellos podrían haber llegado por una caprichosa distorsión del espacio-tiempo, o de los planos temporales, dentro del sótano. Es necesario advertirles que, a partir de todos los recaudos e instrucciones vertidas por Birman, nos envolvió un halo de desencanto, por asemejarse, ellos, en mucho a los que se podría encontrar en un manual de primeros auxilios, más que inconsistentes para afrontar nuestra urgencia. Pero el profesor estaba realizando una hábil maniobra de distracción con todo ese prolegómeno vacuo. Nos estaba preparando para un quiebre que anonadaría nuestras mentes, una apabullante explicación teórica que supuestamente esclarecía nuestro nuevo estado. Sorprendentemente comenzó relativizando la única conclusión que me satisfacía racionalmente, hasta ahí. Para Birman no cabía la posibilidad de habernos transformado en viajeros del tiempo. Su toma de posición estaba sustentada por la cátedra que nos dio acerca de física cuántica y de la definición de espacio euclidiano. Como mi conocimiento de la física y de las matemáticas no llegaba a aguas tan profundas, apenas sí me quedó claro de toda esa clase que el profesor ponía de un lado de la balanza a Einstein y, del otro lado, a Euclides para satisfacer su teorema. El teorema de Birman, por lo que llegué a entender, nos llevaba primero a la interpretación de una realidad compuesta por la intersección de infinitos planos compartiendo una recta en común. Y como estos eran planos ideales contenidos en un universo bidimensional, si, por cualquier caprichoso motivo, habíamos resultado incluidos en uno de ellos, dejaríamos de ser visibles para nuestro conocido universo de 3 dimensiones. Al parecer Birman estaba convencido que nos hallábamos inmersos en uno de esos planos abstractos. Pero su teoría no concluía allí, sino que iba mucho más lejos, remataba su diagnóstico asegurando que esa recta, compartida por infinitos planos, estaba consolidada por infinitos puntos contenidos en un tiempo lineal, que abarcaba la historia del universo, el nacimiento y muerte de millones de mundos, en concordancia con la cantidad de planos temporales existentes. Y explicó por qué les cabía la denominación de planos temporales, ninguno de ellos englobaba un tiempo absoluto. Luego siguió sorprendiéndonos al asociarnos con la holografía.
Aquí su especulación se cimentaba en el hecho de, al ser imposible ingresar a esos planos como seres materiales, justificaba nuestra supervivencia a la glamorosa circunstancia de habernos transformado en seres holográficos, entiéndase por inmateriales. Llegó un momento en que Birman pareció apiadarse de nosotros y manifestó ya no poder seguir entregándonos más detalles, pues temía entráramos en pánico ante lo complejo de esta nueva realidad. Sin embargo, en algo que sonó más a consuelo que a una posibilidad cierta nos dijo: si hubo un suceso capaz de llevarlos a esa condición, necesariamente debe existir otro que los regrese al punto de partida, esto en concomitancia con la teoría de los opuestos. Ahora bien, cabía la posibilidad que el profesor Birman estuviese errado. Queríamos aventar cualquier duda acerca de nuestro paradero actual. Repreguntamos, y respondió no tener certeza del tiempo y lugar en que nos hallábamos varados como seres holográficos, pero seguro el lugar vislumbrado no era Pangea sino un plano de ensueño. Para el profesor, el abandono del mundo tridimensional imponía una existencia puramente cognitiva, donde la mente podía jugarnos trucos inducidos por deseos inconscientes. Para quienes hayan seguido hasta aquí el desarrollo de esta crónica, la intervención del profesor Birman y su teorema parece conducirnos a la instancia en que peligra la verosimilitud de nuestra historia. ¿Quién se animaría a darla por cierta ahora? Creo nadie que se precie de mantener los pies bien aferrados a tierra. Yo también sería escéptico si tuviera que ponerme en la piel de un hipotético lector. Pero lo crean, o no, está sucediendo. Ángel Berrondo y yo, Eduardo Polesman, nos hemos convertido en seres inmateriales. ¿Cómo nos definiríamos a partir de este preciso momento? Simplemente como seres holográficos. Pero para comprendernos como tales, se debió haber transitado un camino, el que nos fue trazado por Birman a través de una curiosa determinación. El profesor logró remitirnos a una aterradora realidad partiendo de ideas contradictorias, pero válidas para la comprobación de su teorema. En una palabra, viendo la oportunidad de tomarnos como conejillos de indias para la demostración de su teoría, Birman no la desaprovechó. Lo cierto es que en este plano bidimensional, lo perdido en masa y volumen parece compensarse con el crecimiento exponencial del intelecto. Lo vemos reflejado en el entendimiento, cada vez mayor, que vamos teniendo de las explicaciones del sabio, que en un primer momento parecían antojadizas e ininteligibles. Pero ni siquiera insertos en este plano hemos dejado de lado la aplicación de la lógica como medio de entender la realidad, pero cuesta desprendernos de una visión relativista para aceptar una visión euclidiana del espacio. Y es ese, en particular, un motivo que no me permite renunciar a la idea que el lugar prehistórico visualizado con Ángel Berrondo no sea realmente Pangea, hasta donde llegamos impelidos por la máquina luego de sufrir el accidente. Para nosotros el accidente habría abierto un agujero de gusano dentro del sótano. Hipótesis contrapuesta a la de Birman, y que éste terminará refutando más tarde con pruebas. Recuerdo que antes de poner en evidencia su teorema, el profesor advirtió que ciertos detalles entregados por ese mundo prehistórico, como el del extraño posicionamiento del Sol, indicando que ese mundo tenía un grado de inclinación muy diferente al de la Tierra, o el del acelerado crecimiento de la flora, eran indicios de haber estado navegando en un entorno de realidad virtual, inducido por nuestras mentes. Para no perder el hilo de la historia, creo necesario regresar al preciso momento en que, azuzados por el sabio, nos encontramos prestos a poner en práctica la demostración de su teorema. A través de los handis se oyó su voz nítida, acompañada de la perfecta dicción que la caracterizaba, nos conminaba a dirigirnos a la salida del túnel y abrir el sólido portón que nos aislaba del exterior. Pretendía que sin más nos enfrentáramos a esa flora monstruosa que acechaba allá afuera. No podemos, dijo Ángel Berrondo esgrimiendo una negativa que se extendería exponiendo sus razones. Los helechos y los herbáceos nos aplastarían. Hagan lo que nada les ocurrirá, inquirió Birman en un tono tranquilizador. Confiábamos en las instrucciones de quien se había dado en llamar nuestro guía, pero necesitábamos más que eso para decidirnos a afrontar la crucial instancia, así que Ángel Berrondo y yo nos pusimos de acuerdo con la mirada, dándonos coraje para ejecutar lo exigido por Birman. Solo así juntamos fuerzas para avanzar por el túnel y enfrentar el sólido portón de acceso. Este nos aguardaba dejando entrever los brotes de la agresiva vegetación que pugnaba colarse por debajo de él. Entonces, cuando abrimos el portón, lanzamos un agudo alarido, el grito de combate de dos antiguos guerreros que, rodeados, buscaban romper el cerco. Vimos, a partir de allí, como una marisma de hierbas y helechos gigantes se nos venía encima. En un acto reflejo buscamos protegernos levantando los antebrazos a la altura del rostro,
solo para comprobar que toda aquella prehistórica vegetación no podía hacernos daño. Nuestra inconsistencia de seres inmateriales no lo permitía. Hasta aquí el sobrecogedor teorema de Birman acababa de demostrarse, al igual que nuestra condición de seres holográficos. Comprobado el teorema de Birman, nuestra condición de seres holográficos se ha visto homologada por un drástico cambio, el contacto físico con este mundo prehistórico ha desaparecido. Diré que solo el sentido de la vista ha permanecido inalterable, mientras ahora, aquí afuera, nuestros pies parecen no afirmar sobre superficie sólida, nos desplazamos levitados, trasvasando los tallos, las hojas y los vasos de toda esta arcaica flora. Entendimos que éramos seres de luz, dotados de una conciencia prístina. Escindidas las emociones y los sentimientos corrientes han huido. Todavía no hemos develado el origen de la fuente que proyecta nuestras formas antropomorfas, solo sé que impelidos por una voluntad que nos es difícil manejar ambulamos por este plano de ensueño, anonadados por visiones estereoscópicas donde el horizonte se ha acotado a tal grado que ya no es posible distinguirlo. Por cierto, este no es el mismo exterior en el que hicimos pie después de la hecatombe sufrida dentro del sótano. Recordarán que en esa primera instancia, después de abandonar el túnel, trepamos la loma, cubierta de una espesa alfombra de enredaderas y musgo, donde se ocultaban las agujas, y cómo desde ese punto de observación desplegamos la vista para encontrarnos con unos enormes insectos que sobrevolaban en las cercanías, atraídos por un breve hilo de agua. Y con los ejemplares de coníferas que se exponían, a la lejanía, como una sugestiva maqueta. Ahora bien, es necesario manifestarles que ambas exteriorizaciones ya no existen. Tampoco es posible, ahora, vislumbrar aquel extraño posicionamiento del sol en el horizonte, que nos obligó a repensar en cierto momento acerca del lugar donde nos había arrojado la máquina. En nuestro carácter de seres inmateriales ya no deben afligirnos muchas cosas, entre ellas el tiempo. Paradójico resultaba que una cuestión relacionada con este obrara como desencadenante de todo lo suscitado. Resulta impensado y hasta absurdo creer que una simple misión, la de ajustar el mecanismo de relojería de un vetusto reloj, para que diera la hora exacta, pudiera llevarnos a estar varados en un lugar donde el tiempo ya no reviste ninguna importancia. Ángel Berrondo y yo, haciendo uso del don de telépatas, hemos convenido continuar avanzando en este singular plano temporal, a donde parecen converger unificadas todas las líneas de tiempo del universo. No tenemos motivos para querer regresar al túnel, único lugar donde nuestra materialidad parece sobrevivir arrinconada por el miedo a lo desconocido. Como refracción de otrora formas materiales, intuíamos que la finalidad de nuestro derrotero era encontrar un horizonte aún no visible pero presentido. Lo que siguió a aquel monótono ambular no es fácil de relatar, más aun cuando en ese devenir se han visto comprometidas acciones pasadas relacionadas con la dualidad de la personalidad de cada quien. Al fin y al cabo maldad y bondad son facetas que pueden convivir en la misma persona, como anverso y reverso de la misma moneda. Acciones vergonzosas que creíamos secretas se hallan próximas a aflorar. Guardadas muy dentro nuestro pronto saldrán a la luz, para ser juzgadas por el juez más implacable que se pueda hallar, la propia conciencia. ¿Qué barreras fueron derribadas para quedar expuestos de esa manera? Voy a tratar de entender y dar pistas razonables de un hecho que quizás no lo tenga. Después de ambular, atemporalmente, atravesamos el monótono universo vegetal, y encontramos el sombrío horizonte que veníamos intuyendo. Nos hallábamos frente a una línea donde sobre una grisácea planicie se erigían, irreverentes e intimidatorios, los monumentos que con nuestras acciones, perversas o virtuosas, habíamos erigido durante nuestras existencias. Semejantes a obscuros tótems parecían aguardar a ser adorados por sus creadores. Llegado ese momento creímos sería prudente separarnos e ir cada quien en busca de su creación, pues ese yo inherente a cada individuo debía juzgar y enfrentar en soledad los alcances de sus acciones pasadas. Entendíamos era ese un acto que debía ejecutarse si pretendíamos sortear el tenebroso horizonte. Como recordarán, nos hallábamos plantados exactamente de frente al valle, en esa planicie donde se erigían, patéticas, las efigies levantadas por nuestras acciones pasadas. Primero, decididos a enfrentar la mácula originada por nuestra otrora condición de mortales, pero luego arrepentidos, convencidos no debíamos hacer de este paso un intento individual, iríamos juntos al encuentro de esos irreverentes montículos de piedra. Si nos atenemos al teorema de Birman, la planicie a la cual llegamos es un espejismo inserto en un cuadro de coordenadas x, y. A uno de esos cuadrantes, o planos,
se circunscribe nuestra existencia de seres holográficos. Estaba claro que el lugar donde se intersectaban abscisa y ordenada era el punto en común por donde pasaba, perpendicular, la recta que validaba el teorema. A raíz de la recta, cualquiera de los cuadrantes donde nos halláramos simularían horizontes tridimensionales, que desde ya eran falsos, y como los ejes, abscisa y ordenada, tienden al infinito, tampoco era factible percibir la vastedad de la falsedad. No había duda entonces que, al ser nosotros los únicos entes cognitivos que se desplazaban por ese plano cartesiano, las efigies eran proyecciones emanadas de nuestra conciencia. Claramente aterrador para quienes creen aventurarse en un lugar donde todo aguarda ser descubierto. Entendí que las efigies de piedra, menires, gozaban de la particularidad de ser también proyecciones holográficas, pero en estado de reposo. De hecho, las prominencias resultaban inalterables, al estar fundadas en acumulaciones de hechos pasados. El valle deja ver dos espacios bien definidos. Tomaremos como referencia los menires para afirmar que, a la claridad frontal de la roca, donde se visualizan inscripciones rupestres, se antepone la oscuridad que envuelve laterales y fondo. Asimismo, la simplicidad de la roca ofrece un punto bien delimitado en altura y laterales, que intuyo se ensanchan hacia abajo infiriendo la idea de un monumento fálico. Lo que presupone en el creador o creadores una interioridad brutal e inferior, la poseída por Berrondo y yo antes de convertirnos en seres holográficos. Ángel Berrondo aprovecha mi obnubilación para mirarme con un antiguo desconcierto, la del pobre individuo que comprende que teoremas, apotegmas y toda formulación abstracta aquí son vividas desde su esencia. Él también se ha percatado que toda la podredumbre de nuestras defectuosas almas se yergue allí a la vista. Dispuestos a trasvasar los irreverentes menires, nos desenvolvemos con la facilidad de aquel que no necesita hacer ningún esfuerzo físico para trasladarse grandes distancias, gracias a nuestra condición de seres holográficos y al hecho que en un plano cartesiano, o bidimensional, el espacio no se mide con los mismos parámetros que en un universo real, o tridimensional. Sin mucho esfuerzo pudimos llegar hasta la primera prominencia, para echar una mirada sobre las inscripciones rupestres antes visualizadas. Debiendo manifestar que dicha piedra es una fiel reproducción de todas las otras. No está de más apuntar que descifrando una quedaban descifradas las restantes. Era una escritura cuneiforme la que alguien había tallado sobre la roca, y en sus símbolos pudimos leer acerca de la existencia de la última frontera. El manifiesto iba mucho más allá, dando a entender que debíamos cuidarnos del falaz estado, interpretamos gobierno, y de las engañosas apariencias que la claridad otorga a la materia, en un sinsentido que indicaba que la verdad se encontraba del lado oscuro del valle. Enigma que convertía a nuestra mente en blanco de tortuosas vacilaciones, ¿era esta una velada amenaza? ¿O una invitación a seguir avanzando? Lo más significativo de este mundo bidimensional se hallaba oculto detrás de cada prominencia. Las preguntas sin respuestas se seguían amontonando a medida que ahondábamos en lo arcano. Finalmente, para dar ese paso que tanto pavor nos hubiera provocado en otras circunstancias, avanzamos decididos conociendo la ventaja que la condición de seres holográficos nos otorgaba. Sabiendo, además, que nuestra conciencia era inmune a los temores que la acechaban en el mundo real. Por lo tanto, cualquier otra barrera se nos presentaría como nimia e irrelevante, y con esta última idea danzando muy dentro nuestro nos arrojamos de lleno sobre la primera piedra, que como ya dije era una reproducción exacta de las demás. Inmediatamente después de acometida la acción se abrió un Bachiou que nos engulló. El infinito pareció abrir sus puertas y nuestra conciencia, centrifugada por una abrumadora oscuridad, comenzó a girar, a nuestro lado pasaron, iluminándonos fugazmente, una cantidad infinita de cuerpos celestes que se manifestaban solo para ser devorados una y otra vez, por ese agujero negro que representaba una oscuridad sin fronteras. Por fin la sensación de vértigo y el de estar sometidos al arbitrio de una caída libre cesó. Supimos entonces que habíamos terminado de atravesar la prominencia, encontrándonos, por fin, del lado oscuro del valle. Encontrándonos del otro lado del valle, en principio oculto por la oscuridad que dominaba la parte posterior de la piedra, juzgamos falsa toda impresión presupuesta antes de llegar a él, pues la única diferenciación que se podía argumentar con respecto al sector abandonado era la falta de inscripciones rupestres en la cara ahora visible. También es menester decir que, de este lado, la visión se invertía y el lado oscuro parecía remitirse al sector recientemente abandonado. La particularidad que nos ofrecía la nueva geografía era la de definir, desde nuestro punto de observación, mojones en el valle,
hacia el este un río de aguas turbias y rápidas envolvía la llanura, hacia el oeste estribaciones montañosas ejercían supremacía sobre un paisaje grisáceo desprovisto de toda vegetación. En abierto contraste a la invasiva flora de Pangea, era este un desolado desierto desprovisto de flora y fauna, como si una catástrofe selectiva los hubiera aniquilado. Entre medio de las desnudas montañas y el terroso río una ciudad de arena emergía. Su vastedad se extendía hacia los 4 puntos cardinales y llegaba hasta las estribaciones inertes, desde donde Ángel Berrondo y yo, auscultábamos sorprendidos el muerto paisaje. Impelidos no sé por qué remoto resabio de nostalgia se nos ocurrió desplazarnos hacia la ciudad. Íbamos a explorarla, acompañados por la torpe esperanza de encontrar algún ser vivo vagando dentro de ella. Ingresamos por el pedemonte, deslizándonos por el natural declive que se acentuaba hacia el este. Procedimos con toda la celeridad que nuestra condición de seres holográficos nos confería. E íbamos observando la magnífica arquitectura que en alguna arcaica época la ciudad habría tenido, fosilizadas bajo capas de arena yacían estructuras que por mucho se asemejaban a las de una urbe moderna. Mientras la pendiente tendía a estancarse en un valle, enormes moles se perfilaban dándonos indicio del lugar donde alguna vez habría estado el centro de la metrópolis. Hasta allí llegamos y, para nuestro desconsuelo, sin que hayamos registrado algún indicio de vida animal o vegetal. Pero como toda ciudad tiene su punto neurálgico, esta debía tenerlo y debíamos encontrarlo, quizá allí se almacenaba un resabio de ese pasado que deseábamos indagar. Ansioso imaginé, el bullicio de los escolares, el paso ligero de la gente cruzando la calzada en medio del tráfico embotellado. Y en las plazas el arrullo de las palomas y el rumor del agua de las fuentes eclipsando la caída de la tarde. Francos y vividos hechos que alguna vez formaron parte de nuestra cotidianidad. Como ya dije, buscábamos el punto neurálgico de esa metrópolis de arena, y lo encontramos. Ojalá nunca lo hubiéramos hallado, pero narraré primero la instancia que nos llevó al descubrimiento de un hecho que sacudiría como nunca antes nuestra conciencia. Creo no haber mencionado que, aparte de la telepatía, gozábamos de otro don, el de una visión que era capaz de atravesar la mera apariencia externa de los objetos y apreciar la real constitución que los conformaba. Con un mínimo de esfuerzo, Ángel Berrondo y yo, íbamos trazando un plano mental y decodificando las formas originales de la ciudad, así edificios, calles, platabandas, rotondas, monumentos, eran reproducidas en nuestras mentes tal y cual habrían sido antes de adquirir las grotescas formas actuales, conferidas por siglos de degradación y virulentos fenómenos atmosféricos, propiciadores de la acumulación del sedimento con que se revestían ahora. Y en esa abstracción que íbamos realizando algo de familiar se perfilaba en lo observado. Sensación que nos acompañó hasta llegar a un lugar que no dudamos era el centro de la ciudad, un punto a partir del cual ésta se expandía en todas las direcciones, ni más ni menos que el punto neurálgico del cual hablábamos en principio. Y fue allí donde, por primera vez, encontraríamos algo que la identificaría con nuestro antiguo universo de 3 dimensiones, algo que no dejaría duda acerca de la verdadera identidad de la ciudad de arena. Todavía conservo el asombro de la sobrecogedora primera impresión, la magnífica estatua, enhiesta y sugestiva dejaba apreciar su blanco mármol con toda altivez. Siglos de ruindad no habían podido con ella. La mujer cuya mirada apuntaba al horizonte, y la que en cada mano dejaba ver las rotas cadenas de la opresión, la estatua de la libertad, la obra que Lola Mora esculpió mientras se encontraba en Europa y que en 1904 fuera colocada en Plaza Independencia. Regresamos. Farfulló muy dentro suyo Ángel Berrondo, sabiendo que eso no era posible por un montón de factores que serían muy largos de enumerar. Sin embargo, al deslizarnos hasta el pedestal de la estatua, toda duda se disipó. Muy a pesar nuestro, esta era la ciudad de donde habíamos partido, vaya a saber uno hace cuánto tiempo. En el pedestal de base pudimos descifrar, no sin esfuerzo, los caracteres de un alfabeto que había sido nuestro, y por falta de práctica casi olvidado. Una placa y una inscripción sacrílega confirmaban lo que ya sospechábamos, pero, reitero, nunca hubiéramos querido confirmar. La lacónica inscripción en la piedra era el más claro indicio de que los inescrupulosos y canallas, en algún tiempo histórico impreciso, habían ganado la batalla haciendo oficial y reverenciable un uso deleznable para los ciudadanos. La placa rezaba: Tucumán, por el derecho conferido al primer gobernador de esta provincia, don Bernabé Araoz, irrenunciable tierra de Nepos. Siguiendo con el hilo de mi relato, he de decirles que todavía consternados por el hecho de haber encontrado a nuestra ciudad convertida en ícono de los Nepos, abandonamos el lugar dirigiéndonos hacia el este,
sin la urgencia que en otras circunstancias normales nos hubieran hecho víctimas de la sed, el hambre, el frío o el calor, sensaciones físicas tan humanas que ya no nos acompañan, desde el exacto momento en que nos marcháramos del túnel por segunda vez asumiendo nuestra condición de seres holográficos. Va de suyo que con semejante panorama convenía hacer una retrospección antes de seguir avanzando, así que recordamos el instante previo a atravesar el menhir, cuando visualizamos las inscripciones rupestres que hacían alusión a la última frontera, al falaz estado, y a la engañosa apariencia que la claridad confiere a la materia. Sería posible que ese enigma se encontrara resuelto. Lo justificaba la ciudad de arena y la estatua mancillada por los nepos. Sería factible que hasta este presente llegara la historia de la humanidad, y la de nuestra ciudad en particular. Si así fuese, el tiempo habría fenecido, desplazándonos por la ciudad sin vida, percibimos el devenir de millones de seres que habían nacido y muerto tiranizados por los nepos. Una secular atmósfera de opresión y de ruindad envolvía el valle, y se propagaba a los 4 puntos cardinales. Como ya manifesté, nos movíamos sin ambajes de oeste a este por esa ciudad de arena asolada por los siglos, buscando, ahora, el río de aguas terrosas y rápidas que la circundaba y que, desde las estribaciones montañosas a donde llegáramos en principio, fijáramos como el mojón más distante de todos. Mojón que, dicho sea de paso, no tuvimos problemas en encontrar una vez profundizada la búsqueda. Sentía a Ángel Berrondo esgrimir un comentario poco antes de alcanzar las márgenes del tortuoso afluente: quizás en el río se halle la respuesta. Yo ya había pensado en esa posibilidad, pues al estar nuestras mentes conectadas a través de la telepatía compartíamos un flujo de ideas que iban y venían, como un boomerang que lanzado tornaba instantáneamente a regresar. Constituidos en la ribera fuimos testigos de un dantesco espectáculo, el que no me animo todavía a describir, quizás por no estar preparado para ello. Con horror descubrimos que, en las revulsivas aguas de ese río, se escondían los secretos más infames de los nepos para con su pueblo. Ha llegado el momento de dar pábulo a la iniquidad reflejada en ese río de aguas terrosas y rápidas. Ángel Berrondo y yo tornamos a buscar una ubicación de privilegio para otear a la víbora que serpenteaba, moviéndose de norte a sur. Y hallamos ese lugar en una barranca cercana a las desaforadas torres que crecían como hongos a ambas márgenes del contaminado afluente. Y desde allí apreciamos cómo del pútrido líquido que transportaba el cauce emergían tétricas y traslúcidas figuras antropomorfas. Estas figuras fantasmagóricas nos percibían y trataban de ganar a nado la orilla, pero cuando parecían alcanzar el objetivo volvían al centro del cauce atraídas por un turbulento remolino. Luego, por obra de la corriente, convertidas en un desesperado revoltijo de manos, cabezas y torsos, desaparecían de nuestra vista arrastradas aguas abajo. El paso de estos seres, constituidos de luz y de sombras, resultaron tan intensos que terminaron agobiando nuestro espíritu. Pero comprendíamos que en ese vano intento por ganar la orilla se hallaba implícito un deseo y una necesidad, el de darnos a conocer una identidad y una historia personal. Deducimos que algo superior a nuestro entendimiento nos había llevado hasta allí para hacernos partícipes, quizás, de alguna acción reparadora o justiciera que no podíamos ni debíamos desatender, por lo que el primer paso sería hacernos eco de cada uno de los testimonios que esas figuras buscaban acercarnos. Asumiríamos entonces, por una cuestión de conmiseración, un rol que nos elevaba, a partir de ahora, al rango de detectives holográficos. ¿Cómo lo haremos, si ya fueron devorados por las aguas? Escuché muy dentro mío el interrogante planteado por Ángel Berrondo. Las mismas aguas volverán a pasar, tal como lo manifiesta la teoría del eterno retorno, solo debemos descender y esperar en la orilla hasta que acontezca, le dije tomando en cuenta que tanto su mente, como la mía, eran capaces de comprender ese concepto circular de la historia. Pero dijimos que aquí el tiempo había muerto, recuerda. Si no hay tiempo no puede haber historia, era coherente la duda de Berrondo, pero podía rebatirla: al estar varados en un plano bidimensional no existen la tercera, profundidad, ni la cuarta dimensión, tiempo. Si existe, en cambio, un plano mental que hace que este sea un mundo donde prevalezcan las ideas. Si nos concentramos haremos que el suceso retroceda para volver a vivirlo. Antes de abandonar la barranca y habiéndonos puesto de acuerdo, oteamos una vez más el horizonte para descubrir, en la margen oeste del cauce, dos figuras embozadas y opacas que cargaban en los hombros unos extraños bultos. A partir de la visualización de ese par de figuras, que no respondían a los cánones de normalidad trazado por el teorema de Birman,
el que presuponía que solo los seres holográficos podían pervivir en un plano de coordenadas X y Y, comenzamos a dudar que en el plano bidimensional en que nos hallábamos insertos todo se circunscribiera a un estado puramente holográfico. Estos seres no eran transparentes ni tridimensionales, eran figuras opacas y chatas, al igual que su carga, la que con natural desparpajo arrojaron a las pútridas aguas del cauce. Estos seres, que recordaban a figurines de antiguas revistas de moda, no podían ser otra cosa que lacayos que cumplían con las instrucciones de algún oculto y siniestro amo. Los misteriosos sirvientes se alejaron sin notar nuestra presencia, después de lo cual nos desplazamos hasta la playa para ver lo que habían arrojado. Pero a pesar de la presteza con que nos movilizamos ya no pudimos divisar los bultos. Lo que haya sido, había desaparecido arrastrado por las turbulencias de las aguas. Había llegado el momento de esperar que la teoría del eterno retorno se cumpliera, las aguas que vuelven a pasar, después de cumplido el ciclo, por el mismo cauce en idénticas características a como ya lo habían hecho una y mil veces, conforme a esa concepción filosófica del tiempo. Pero no debíamos aguardar una eternidad para que sucediera, al no existir la variable tiempo, en un plano cartesiano cada hecho o circunstancia podía volver a ser generado por nuestras mentes de manera instantánea. Así que, instalados en la ribera, tornamos a concentrar la vista en las pútridas aguas del infame río para que nos regresara la visión de esas figuras antropomorfas que habían tratado de contactarnos. Y comenzaron a pasar, tal cual como la primera vez, tratando de ganar la orilla para darnos a conocer lo que exteriorizaban. Esos seres de luz y de sombras exigían en su sordo clamor justicia y venganza, pero nuevamente un torbellino que parece venir siguiéndolos se los lleva, repitiéndose la circunstancia ya vivida. No obstante, esta vez cada rasgo, cada mueca y cada mirada fueron absorbidas por nuestras mentes, que ahora, como seres holográficos, tenían una ilimitada capacidad de analizar, clasificar y almacenar información. Así que no tardamos en identificarlos y hacer un archivo virtual con los datos de todos esos seres, que en algún momento fueron individuos de carne y hueso. Víctimas de los nepos, su destino había permanecido, hasta ahora, infamemente oculto. Ese archivo se hallaba almacenado en nuestra psiquis, de donde sería imposible borrarlo, lo que, sin embargo, nos condicionaba a revivir horrendos hechos que se proyectaban, una y otra vez, como en un cinematógrafo. Epílogo. Lo que ocurrió después de haber descubierto el secreto de los nepos no es digno de ser narrado en detalle, pero para satisfacer la curiosidad de los que hasta aquí siguieron mi relato creo indispensable hacer una reseña. Así que comenzaré mencionando que, antes de intentar un precipitado regreso al túnel para contactarnos con nuestra base y volcar la increíble información obtenida, desandamos camino atravesando la ciudad de arena, y vagando en ella encontramos a Ernestina, otro ser holográfico que de allí en adelante nos acompañaría. A estas alturas no reviste mayor importancia para la trama que Ernestina haya sido una antigua conocida, una drogadicta que alguna vez, en un pasado indefinido, cruzáramos en el paseo, solía merodearlo con frecuencia. Yendo un poco más allá se puede tildar como hasta de anecdótico el hecho que Ernestina haya sido quien sirvió de modelo a Birman para la efigie de la mujer con el niño en brazos, aquella que yo en persona apreciara en una de mis últimas visitas al taller del escultor. Asimismo, aunque resulte misceláneo, creo necesario ahondar en algunos minúsculos detalles acerca de esta joven adicta conocida como la piba, quien en la costumbre de practicar sexo oral a desconocidos había encontrado una actividad rentable, y una manera sencilla de ganarse la vida y costearse los vicios, porque he de decir que la piba, amén de ser una consuetudinaria drogadicta, chupaba como ladrillo de segunda y fumaba como un escuerzo. Irrelevante resulta comentar ahora que la infeliz se acercó un mediodía al taller de Birman para ofrecer sus servicios, y que el perfeccionista escultor, en lugar de interesarse, como cualquier otro ser humano, en las habilidades de la piba, creyó más provechoso pedirle modelara para su efigie inconclusa. A partir de allí es fácil imaginar que fuera víctima de la obsesiva psicopatía que padecía Birman por su arte, quien no logró que la improvisada modelo soportara la respiración el tiempo requerido, arruinándole repetidas veces el emplaste de yeso que le aplicara sobre el rostro. Entonces supo que, a los fines de plasmar su obra, debía inmolar a un ser humano. Para su enajenado razonamiento resultaba más práctico utilizar una modelo inanimada que una que respirara. Así que decidió estrangularla para lograr la máscara perfecta, como él pretendía. Pero seguramente se preguntarán cómo hizo Birman para deshacerse del cuerpo de Ernestina. Difícil, si no imposible le hubiera resultado al victimario lograr ese cometido sin ponerse en evidencia,
de no haber contado con la complicidad de la maquinaria del reloj floral. Para terminar de desenredar la madeja es necesario acotar que, nuestro accidente en el sótano, ocurrió un par de semanas después que el extravagante escultor acabara con Ernestina. Y que yendo mucho tiempo más atrás de esos dos sucesos, escarbando en el legajo de Birman, encontraremos como hecho curioso que una de sus primeras tareas en la DEV lo constituyó justamente el mantenimiento de la maquinaria del reloj floral, situación que Ángel Berrondo y yo no desconocíamos pero a la que no asignábamos ninguna importancia ni relación con los hechos acaecidos en el sótano. Sin embargo, atando los cabos que han quedado sueltos en esta historia, ya no caben dudas que Birman descubrió mucho antes que nosotros, quizás también de manera absolutamente casual, la virtud de la máquina. Pero a diferencia nuestra, después de atravesar el portal logró regresar, e incluso formular un teorema matemático que explicaba las leyes de ese mundo bidimensional, y lo más perturbador, obtuvo la suficiente habilidad como para manipular a voluntad a la máquina, transformándola en una diabólica herramienta de hacer desaparecer personas. Lo antedicho se desprende del relato de Ernestina. De alguna manera Birman la trasladó hasta el sótano y operó la máquina cuando ella aún agonizaba. Sin darse cuenta la envió del otro lado aún con vida, lo que terminó convirtiéndola en un ser holográfico y no en un fantasma de las aguas infames. Ahora bien, no conocemos exactamente qué ligaba a Birman con los nepos, y creo que nunca lo sabremos, porque cuando regresamos al sótano y logramos comunicarnos con nuestra base, el operador de turno, una vez repuesto de la sorpresa nos contactó con nuestro antiguo jefe, Mario Peñaloza, quien esquivando los circunloquios nos puso al tanto que habían transcurrido 6 meses desde el incidente en el sótano, y que en todo ese tiempo se habían realizado las actuaciones administrativas correspondientes para deslindar las responsabilidades que le cabía al municipio por las desapariciones de 2 de sus empleados y que, al haber sido dictaminadas por la Fiscalía Municipal como voluntarias, se continúa a la fecha con un sumario de cesantía. También nos aseguró que la justicia había abierto una investigación por doble desaparición de persona, la que a la fecha se hallaba en punto muerto. Resignados a que ya no nos sorprendiera nada de lo que pudiera comunicarnos, le preguntamos por Birman. Nos hizo un comentario tajante: el profesor Birman se ahorcó 2 meses después que ustedes se evaporaran, al día siguiente de anunciar en los medios que poseía datos concretos acerca de sus desapariciones, con pruebas que aportaría a la justicia. No quisimos seguir escuchando, y abrumados silenciamos los aparatos, con el convencimiento que los nepos se habían salido con la suya. De más está decir que Ángel Berrondo y yo, Eduardo Polesman, ex empleados del municipio, abandonamos el túnel llevándonos a Ernestina, para continuar con nuestras existencias de seres holográficos. Por supuesto que antes de abandonarlo tomamos la precaución de dejar la puerta abierta. No deben desechar la posibilidad que a lo mejor, el día menos pensando, podamos regresar para seguir contándoles esta historia. Fin.